fui a almorzar con mi madre a un restaurante que siempre había sido nuestro refugio en los días difíciles, un lugar donde sentía que nada podía hacerme daño, hasta que mis ojos se posaron en la mesa de al lado, donde mi esposa le sonreía a otro hombre como si guardara secretos prohibidos, y el dolor me recorrió tan profundamente que sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies, porque allí, ante la mirada inocente de mi madre, mi corazón se aplastó sin previo aviso, y cada risa que salía de sus labios cortaba como una cuchilla, así que me levanté, caminé hacia su mesa y sentí que el silencio se apoderaba de la habitación mientras mi voz temblorosa preguntaba si realmente me amaba, porque necesitaba escuchar de su boca la verdad que mis ojos ya gritaban, necesitaba entender por qué estaba allí, riendo e intercambiando miradas con otro hombre cuando había prometido amarme para siempre, y cuando dijo que estaba preparando los papeles del divorcio, sus pupilas vacilaron, pero pronto volvió a sonreír, como si no hubiera escuchado que nuestro mundo había terminado, como si no hubiera visto los fragmentos de alguien que creyó en la eternidad de un amor, porque su amor ya no me tenía, era volátil, vacío, interesado, y allí me prometí que nunca más dejaría que me rompieran el corazón así. La carta de divorcio llegó a la puerta de nuestra antigua casa con el peso de 1000 recuerdos y un dolor que me quemaba día y noche, pero cuando se la entregaron, solo sostuvo el sobre, respiró hondo y, con frialdad, entró y cerró la puerta, como si ya no quedara nada más que decir, como si yo nunca hubiera sido el hombre que le ofreció mis días, mis sueños y mis planes, y con cada semana que pasaba descubría por los rumores de conocidos que ella intentaba llenar el vacío que yo dejaba con otras personas, encuentros que parecían apasionados pero morían rápido, porque nadie la apoyaba emocionalmente como yo, nadie le ofrecía un amor limpio como el que yo daba sin pedir nada a cambio, y entonces, al fracasar sus intentos, la imagen de seguridad que yo transmitía comenzó a crecer en su memoria como un ancla de arrepentimiento, porque finalmente entendió que las promesas que intercambiamos no eran solo palabras, sino el cimiento que sustentaba todo lo que ella decía querer, una familia, un hogar, un amor sin máscaras. Sus noches se hicieron largas y silenciosas, porque ninguna voz en el teléfono la hacía sentir segura, ningún abrazo era lo suficientemente fuerte para borrar la soledad que se extendía en cada rincón de la habitación donde una vez dormimos juntos, y el tiempo, que debería curar heridas, parecía abrir las suyas más profundamente, porque cada cumpleaños, cada fecha especial, hacían imposible escapar de lo perdido, y yo, mientras tanto, aprendí a respirar de nuevo, a mirarme al espejo sin sentir vergüenza por haber creído demasiado, a estar orgullosa de haber sido fiel en un mundo donde las personas intercambian amor por promesas vacías, y en este proceso, encontré a alguien que me enseñó que las cicatrices no son sinónimo de debilidad, sino de fuerza para volver a empezar, alguien que no necesitaba secretos ni mentiras para hacerme sonreír, alguien que volviera a hacer dulce el sabor del café por la mañana, que hiciera temblar mis manos de emoción y no de rabia, alguien que me devolvió la fe en la posibilidad de confiar. Mientras yo recuperaba la alegría en los pequeños gestos, ella empezó a intentar llamarme, primero una vez, luego decenas de veces. Cada llamada ignorada era un recordatorio más de que su ciclo de conquistas vacías había llegado a su fin. Cada mensaje que pedía una conversación y no contestaba demostraba que, en el fondo, por fin comprendía que había cambiado algo excepcional y auténtico por aventuras superficiales que se disipaban como el humo. Las calles que recorría parecían más estrechas, las voces que la rodeaban más lejanas, porque quienes engañan no solo pierden a su pareja, sino también el respeto de quienes los conocen, el orgullo de quienes los amaron y la confianza que una vez les dieron como un tesoro. Aunque intentara reconstruir su vida sobre las ruinas, todo le recordaba que las consecuencias de sus decisiones resonarían para siempre, porque engañar no solo destruye una relación, sino también la capacidad misma de ser feliz con facilidad. Recuerdo el día que tocó a mi puerta, sus ojos llenos de lágrimas, su voz débil, diciendo que quería volver a intentarlo, que me amaba como nunca había amado a nadie más, que ya no podía vivir con la culpa, y cada palabra que decía sonaba como música para quienes aún la deseaban, pero la verdad era que mi corazón ya no le pertenecía, que cada lágrima suya ahora caía en un suelo sin raíces, y mientras ella decía, me equivoqué, perdóname, yo solo podía recordar cada noche de insomnio que pasé preguntándome en qué había fallado, cada vez que miraba el lado vacío de la cama y sentía su ausencia como un puñetazo, y cuando la puerta se cerraba tras ella, me daba cuenta de que, a pesar del dolor, había renacido más fuerte, más maduro, más consciente de que amar a alguien no significa aceptar ser humillado o tratado como una opción. Conforme pasaban los días, sus recuerdos se convertían en lecciones que me enseñaron que no debemos dar segundas oportunidades a quienes no respetan el valor de un primer amor,
que necesitamos amarnos lo suficiente como para no permitir que el dolor se vuelva un hábito, y que nadie merece quedarse en una relación donde la confianza ha sido aplastada, porque la confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma, y aunque intentes reconstruirla, siempre hay grietas que sangran cuando menos lo esperas, así que la única salida digna es seguir adelante, dejar que quien traicionó lidie con sus fantasmas y construya una nueva historia con alguien que entienda la importancia de prometer y cumplir, de amar y proteger, de cuidar y no herir. Lo que ella no sabía, y lo que descubrió de la manera más cruel, fue que la carta de divorcio que guardaba como recuerdo de un hombre que la amó más de lo que merecía, se convertiría en el símbolo de su eterno arrepentimiento, un arrepentimiento que la acompañaría cada noche mientras el silencio de la habitación hacía eco de sus malas decisiones, mientras cada sonido de la casa le recordaba las risas que destruía, mientras el reflejo en el espejo mostraba a la mujer que cambió la felicidad estable por momentos fugaces, y yo, mientras tanto, descubrí que la vida no termina cuando alguien nos traiciona, sino que vuelve a comenzar con mucha más fuerza cuando aprendemos a cerrar puertas que nos hacen sangrar, porque la traición revela quiénes somos realmente, no solo a la otra persona, sino a nosotros mismos. Aún hoy, cuando camino por la calle y veo parejas sonriendo, siento una ligera opresión en el pecho, pero es solo el recuerdo de lo vivido, no una añoranza de lo que perdí, porque ahora entiendo que un amor que necesita mentiras para sostenerse no es amor, es solo un apego enfermizo, y merecemos mucho más que migajas de cariño, merecemos a alguien que no necesite ocultar nada, que no nos haga dudar de cada palabra ni de cada mirada, que sea refugio y no tormenta, y así fue como aprendí a perdonarme por haber amado a alguien que no supo valorar mi entrega, que no supo corresponder a mis esfuerzos, y aunque pase el resto de su vida intentando reconstruir lo que destruyó con sus propias manos, jamás encontrará lo que perdió, porque el tiempo no vuelve, las heridas no desaparecen del todo y las consecuencias de los actos quedan grabadas como tatuajes en el alma. Es curioso pensar que, mientras ella lleva la carta de divorcio como recordatorio del hombre que más la amó, yo camino ligero al lado de quien me hizo creer de nuevo que el amor verdadero no engaña, no hiere, no traiciona, y quizá lo que más la atormenta no es el silencio de mi teléfono, sino saber que, en algún lugar, finalmente sonreí sin pensar en ella, y que, mientras ella lee esa carta noche tras noche, yo estoy aprendiendo a escribir un nuevo capítulo con alguien que jamás cambiaría mi amor por una mentira, pero, ¿qué habrá pasado cuando me buscó por última vez, rogando por una oportunidad que ya no existía? Bienvenidos al canal donde jamás apoyamos ningún tipo de engaño. Aquí, nuestras historias son completamente ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, familias y corazones. Prepárense para sumergirse en un drama intenso que les hará reflexionar sobre el verdadero valor del amor y la lealtad. Abróchense los cinturones, una historia impactante está a punto de comenzar. La suave brisa que recorría el restaurante favorito de Daniel y Emily transmitía la sensación de que, allí, el tiempo siempre se ralentizaba, como si las paredes de ladrillo visto y los amplios ventanales, que dejaban que la luz del sol se derramara sobre las rústicas mesas de madera, tuvieran el poder de preservar los momentos felices. Fue allí donde se conocieron por casualidad, cuando Daniel, recién ascendido en su trabajo, chocó con Emily mientras ella equilibraba una bandeja con copas de vino, y la caída que casi se produjo se convirtió en risas, intercambios de miradas y, más tarde, el comienzo de una historia que parecía escrita para siempre. Desde entonces, ese restaurante se ha convertido en el refugio de la pareja, escenario de celebraciones, confesiones, promesas e incluso reconciliaciones silenciosas tras las pequeñas discusiones que la rutina imponía. Ambos se convirtieron en clientes habituales, conocidos por los camareros que sonreían al llegar de la mano y siempre se sentaban en la misma mesa cerca de la ventana, donde a él le encantaba observar el movimiento exterior mientras ella se perdía en una animada conversación, llena de planes para el futuro. Daniel fue un hombre que aprendió desde pequeño a valorar el trabajo duro. Hijo de un albañil y una costurera, construyó su carrera con disciplina y sueños más grandes de lo que se atrevía a admitir. Su sonrisa serena ocultaba la intensidad de alguien que, tras su serenidad, albergaba una silenciosa ambición por ofrecer una vida mejor a sus seres queridos. Emily, con sus ojos verdes siempre curiosos, tenía el corazón de alguien que soñaba con ser artista, pero que terminó trabajando como encargada en una tienda de decoración, una profesión que le dio la oportunidad de crear ambientes hermosos, incluso si no eran los cuadros que quería exponer en galerías. A Emily la impulsaba la emoción, la pasión con la que se dedicaba a cada detalle de su vida diaria, lo que la hacía encantadora e impredecible a la vez,
y eso fue precisamente lo que atrajo a Daniel desde el primer momento en que la vio, la intensidad con la que hablaba de los colores del atardecer, la forma en que se emocionaba al contar historias sencillas, la energía que parecía infectar cualquier habitación que ocupaba. Sus vidas se desarrollaron de forma tan orgánica que amigos cercanos solían decir que eran la pareja perfecta, complementándose de una manera casi poética, él, estabilidad, paciencia y determinación, ella, espontaneidad, brillantez y sueños que siempre parecían más grandes que la realidad. Cada gesto de Daniel demostraba cariño, le preparaba el café a la temperatura exacta que a ella le gustaba, le dejaba notas en el bolso con frases de aliento los días en que sabía que tendría reuniones difíciles, organizaba viajes sorpresa a lugares que ella siempre decía que quería visitar. Emily, a su vez, hizo de su hogar un espacio vivo, lleno de plantas, cuadros y aromas que mezclaban especias y flores, creando un ambiente que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido. Juntos, construyeron una rutina que, para otros, parecía equilibrada, hecha de compañerismo y amor genuino, aunque, como toda pareja, enfrentaron días de discordia, discusiones sobre horarios, facturas, cansancio o planes que parecían chocar, pero que siempre terminaban en largos abrazos que restablecían la conexión. Al principio de su relación, cuando aún eran novios, Daniel pasaba horas escuchando a Emily describir sus sueños de viajar por el mundo para pintar los paisajes más insólitos, de montar un estudio en una ciudad costera donde el sonido del mar la inspirara a crear sin prisas, y le prometía, con una sonrisa, que haría todo lo posible para que cada uno de esos sueños se hiciera realidad. Ya casada, Emily recordaba con cariño estas promesas, pero la vida empezó a imponerse de maneras que ninguno de los dos esperaba, las responsabilidades aumentaron, el tiempo empezó a consumirse entre plazos, reuniones, compromisos sociales y facturas que llegaban sin pedir permiso, y los sueños se posponían. Aún así, no había nada en los ojos de Daniel que indicara arrepentimiento, seguía intentando, cada mañana, que Emily se sintiera querida, preparándole el café como a ella le gustaba, acompañándola hasta la puerta con besos prolongados, incluso cuando llegaba tarde, y elogiando con orgullo cada uno de sus pequeños logros. Emily, a su vez, mantenía viva la llama de la pasión con pequeños pero significativos gestos, le enviaba mensajes a lo largo del día con chistes que solo ellos entendían, ponía su canción favorita de fondo cuando llegaba del trabajo para recibirlo con abrazos que hacían desaparecer su cansancio, preparaba cenas temáticas en citas al azar solo para romper la rutina y recordarle que la vida podía ser fácil incluso en medio del caos. Tenían amigos en común que admiraban su relación, padres orgullosos que veían a sus hijos como un ejemplo de compañerismo e incluso vecinos que decían haberse inspirado en ellos para mantener viva la llama de su matrimonio. Juntos, construyeron un hogar que reflejaba la esencia de la pareja, colorido, acogedor, lleno de recuerdos esparcidos por las paredes en fotos de viajes, recuerdos de espectáculos y objetos que contaban historias. Los fines de semana, les gustaba preparar el desayuno juntos mientras hablaban de películas, libros o planes para el futuro, a veces sobre tener hijos, otras sobre comprar una casa en un barrio más tranquilo o adoptar un perro que alegraría los días grises. En esas mañanas tranquilas, Emily recostaba la cabeza en el regazo de Daniel en el sofá de la sala, y él le acariciaba el pelo con cariño mientras la escuchaba hablar de sus ideas locas, como montar una cafetería-galería donde la gente pudiera disfrutar del arte mientras tomaba café recién hecho, y Daniel, con un brillo de amor en los ojos, la animaba diciéndole que todo era posible si estaban juntos. Esas conversaciones, llenas de complicidad, hacían parecer que nada podía quebrantar la conexión que habían construido, como si cualquier problema del mundo pudiera superarse cuando los dos estuvieran unidos. Las jornadas laborales, sin embargo, tenían un ritmo más implacable. Daniel pasaba largas horas en la oficina, absorto en interminables informes y reuniones, mientras que Emily atendía a clientes exigentes que querían que la tienda entregara más de lo que ella podía entregar, y regresaba a casa exhausta, a menudo necesitando solo silencio. Esas noches, cuando el peso del día era demasiado para cualquiera de los dos, intercambiaban pocas palabras, pero encontraban consuelo en el simple acto de tumbarse uno al lado del otro, tomándose de la mano en la oscuridad de la habitación para recordarse que estaban juntos, incluso cuando el mundo parecía demasiado pesado. La calidez de ese roce, por simple que fuera, era un recordatorio de que, por muy dura que se pusiera la vida, había alguien con quien compartirla, alguien que le tomaría la mano cuando todo se derrumbara. Para todos, Emily y Daniel eran sinónimo de complicidad y fortaleza, una pareja que superaba los malos días con facilidad y celebraba los buenos con intensidad,
pero en el fondo albergaban inseguridades que preferían no compartir. Él se preguntaba, en sus noches de insomnio, si estaba haciendo lo suficiente, si sus esfuerzos eran reconocidos y valorados, si su amor era tan fuerte como el suyo, y ella, en cambio, temía que sus sueños e inquietudes la convirtieran en una pareja difícil, que la espontaneidad que tanto amaba al principio pudiera convertirse en algo que lo cansara con el tiempo. Aún así, ninguno de los dos tenía el valor de hablar abiertamente sobre estos miedos, prefiriendo creer que el tiempo resolvería sus dudas como había resuelto tantas otras pequeñas crisis que habían enfrentado en el camino. Incluso cuando discutían, el respeto nunca se perdía, las peleas terminaban en fuertes abrazos, promesas de mejorar, disculpas acompañadas de lágrimas sinceras, porque ambos sabían que el amor también implicaba lidiar con las imperfecciones del otro y aceptar que la convivencia inevitablemente traería fricciones. Para ellos, lo importante era sentir que, a pesar de sus diferencias, se elegirían el uno al otro cada día, y eso era lo que hacía que su amor pareciera tan indestructible. Los aniversarios eran momentos especiales que celebraban como si fuera la primera vez, aniversarios de boda que incluían cartas emotivas, sorpresas planeadas con meses de antelación y viajes cortos que servían para recargar la energía de la pareja, reavivando la llama que la vida cotidiana insistía en apagar. Su hogar, una encantadora casa de 2 plantas en un barrio tranquilo, reflejaba en cada rincón la historia que habían construido juntos, la estantería con libros que ella coleccionaba desde la adolescencia, el portarretratos con fotos de viajes que capturaban sonrisas sinceras, la alfombra que compraron en un mercadillo durante un viaje romántico, el cuadro torcido que pintaron juntos en una clase de arte que terminó entre risas y manchas de pintura por todo el cuerpo. Cada objeto tenía un significado, cada habitación contaba un capítulo de su amor, y cualquiera que visitara la casa sentía que este espacio era un hogar construido con cariño, lleno de calidez humana, donde las imperfecciones lo hacían todo más real y acogedor. La rutina se fue haciendo cada vez más estricta y los momentos de relax cada vez eran más escasos, pero ambos parecían decididos a no dejar que las prisas los separaran. Daniel planeaba escapadas de fin de semana, aunque tuvieran que conducir horas para disfrutar de un solo día fuera, y Emily, a su vez, le escribía cartitas que escondía en los bolsillos de su camisa para que él las encontrara en medio del trabajo y sonriera, recordando que alguien lo esperaba en casa. Estos detalles eran la base de su relación, los hilos invisibles que unían las grietas que la rutina insistía en abrir, e incluso cuando surgían las dificultades, ambos creían que, con amor, podían superarlo todo. En los almuerzos con amigos, la forma en que se miraban decía más que cualquier palabra, e incluso desconocidos notaban la armonía que parecía demasiado natural para ser forzada, una conexión que inspiraba suspiros en quienes aún buscaban el amor verdadero. Nadie imaginaba que detrás de tantas sonrisas y gestos de cariño también se escondían miedos e inseguridades silenciosas, que crecían como raíces ocultas, pero que aún no eran lo suficientemente fuertes como para romper la superficie de lo que habían construido, al menos, no en ese momento. Continuaron juntos, seguros de que cada dificultad era solo un obstáculo más a superar, seguros de que el amor que sentían sería suficiente para mantenerlos unidos, seguros de que nada, ni el tiempo, ni los desafíos, ni las diferencias, podría separarlos, porque creían, sobre todo, que habían encontrado el uno en el otro al amor de sus vidas. Los días posteriores a ese último aniversario de bodas comenzaron a acumularse como páginas de un libro que Daniel ya no quería hojear, pero que seguía leyendo palabra por palabra. Cada pequeño detalle de su vida cotidiana se volvió más pesado, los prolongados silencios entre él y Emily parecían menos cómodos que antes, y la ligereza que formaba parte de su rutina comenzó a desaparecer como la niebla al amanecer, lenta pero inevitablemente. Daniel llegaba a casa y la encontraba absorta en su celular, riéndose sola de algo que no compartía con él, y cuando le preguntaba por qué se reía, solo recibía respuestas cortas y vacías, como si quisiera terminar la conversación rápidamente para poder regresar a otro universo al que él no podía acceder. Su teléfono comenzó a sonar con frecuencia, a deshoras, siempre con la pantalla hacia abajo, algo que nunca antes había sucedido, y estos pequeños cambios, casi imperceptibles para quienes observaban desde afuera, desgarraron silenciosamente la confianza de Daniel, minando las certezas que siempre había tenido sobre quiénes eran y lo que significaban el uno para el otro. Las mañanas, que solían estar llenas de abrazos apretados y planes para el día, se volvieron tan frías como el mármol de la cocina donde tomaban café en silencio, cada uno inmerso en pensamientos que ya no se cruzaban, e incluso los roces restantes se volvieron mecánicos, como si cumplieran un ritual que había perdido su significado. Daniel notó que Emily tardaba más en llegar a casa después del trabajo,
justificándolo con largas reuniones o citas inesperadas, pero había algo en su tono que sonaba demasiado ensayado, y se encontró mirando el reloj de la sala, contando cada minuto que pasaba después de la hora habitual de su llegada, cada segundo convirtiéndose en una tortura invisible que corría por sus venas. Cuando finalmente abrió la puerta, llegó con una sonrisa débil, abrazos apresurados y conversaciones que se desviaban hacia la banalidad, mientras él sentía, cada vez más, que algo grande y oscuro se alzaba entre ellos. Las noches también cambiaron, las películas que veían juntos en el sofá ahora la tenían mirando la pantalla de su celular en lugar de reír o emocionarse con él, las cenas perdieron su espontaneidad, los piropos que eran parte de su rutina desaparecieron, reemplazados por un cansancio constante, una falta de paciencia que parecía surgir de la nada, convirtiendo cualquier comentario inocente en motivo de irritación. Emily comenzó a salir a deshoras, diciendo que necesitaba verse con colegas para atender asuntos en la tienda, pero nunca mostraba mensajes que probaran estos encuentros, y Daniel, que siempre había creído en el amor ciego e incondicional, comenzó a ahogarse en dudas que él mismo no quería admitir, comenzando a buscar pequeñas señales en busca de respuestas que aún no tenía el coraje de preguntar en voz alta. Sus amigos cercanos notaron el cambio, notaron la sonrisa forzada de Daniel cuando Emily ponía excusas para no asistir a sus reuniones, sintieron su ausencia cuando ella solía asegurarse de estar presente, y comentaron entre ellos que tal vez era solo la rutina lo que le pasaba factura, pero en el fondo, Daniel sabía que no era solo eso. Notó el perfume diferente que olía en su ropa cuando la abrazaba, un aroma que no coincidía con el que solía usar, pero se guardó esta sospecha, aferrándose a la esperanza de que todo fuera solo su imaginación traicionándolo, porque prefería culparse por su inseguridad que aceptar que tal vez ella ya no era la misma mujer que le había prometido amarlo solo a él. Emily, por otro lado, parecía cada vez más distante incluso estando presente. Su mente divagaba mientras Daniel hablaba de sus días, le brillaban los ojos cuando llegaban mensajes a horas intempestivas, y se apresuraba a responder como si el mundo dependiera de ello, dejándolo con la sensación de que cada vez que la veía sonreír a la pantalla, una parte de él moría por dentro. Cuando él intentaba confrontarla sutilmente, preguntándole qué la emocionaba tanto en su celular, ella ponía los ojos en blanco, cambiaba de tema o se irritaba como si la pregunta fuera un ataque injusto, y con cada discusión se abría un abismo mayor entre ellos, uno que ninguno podía ni quería salvar. Las peleas se hicieron más frecuentes, pero diferentes a las de antes, ya no había abrazos al final, ni reconciliación en las miradas, solo un silencio denso que se prolongó durante horas, ocupando cada habitación de la casa como una presencia asfixiante. Daniel empezó a salir temprano para el trabajo, prefiriendo el ambiente de oficina a la atmósfera pesada que encontraba en casa, pero incluso en medio de informes y reuniones, su mente se perdía en oscuras posibilidades, reviviendo cada extraño detalle de los últimos meses como si pudiera encontrar en ellos la prueba de lo que temía, y por la noche, cuando yacía junto a ella, sentía que incluso el calor de su cuerpo parecía distante, como si compartieran la misma cama, pero ya no la misma vida. El restaurante que siempre había sido el refugio de la pareja también había cambiado. Emily empezó a sugerir nuevos lugares para evitar ir, diciendo que quería probar otros menús, pero Daniel sabía que era solo una excusa para evitar el lugar que guardaba tantos recuerdos felices, recuerdos que, de revivirlos, podrían revelar la fragilidad de lo que aún quedaba entre ellos. Cuando él insistía en ir al antiguo restaurante, Emily accedía sin entusiasmo, y durante la comida o la cena, su mirada vagaba por el local, como si esperara encontrar a alguien, y Daniel notaba que se ponía nerviosa cada vez que vibraba su móvil, incluso llevándolo al baño en algunas ocasiones, temerosa de que él lo contestara o viera los mensajes que llegaban. En la tienda donde trabajaba, el comportamiento de Emily también empezó a cambiar, sus compañeros notaron que estaba más distraída, cometía errores tontos que nunca antes había cometido, llegaba tarde sin dar explicaciones convincentes y, en ocasiones, desaparecía durante largos periodos durante el horario laboral, alegando que tenía que atender asuntos urgentes fuera del trabajo. Empezaron a circular rumores, pero nadie se atrevía a confrontarla, pues todos sabían que el temperamento de Emily, que antes había sido encantador, se había vuelto explosivo y defensivo, sobre todo cuando alguien sacaba a relucir asuntos personales. Daniel, incluso sin pruebas concretas, presentía en su corazón que algo iba muy mal, pero no encontraba la fuerza para afrontar la verdad, pues cada posibilidad lo dejaba sin aliento, como si su propia mente conspirara para destruirlo. La tensión llegó a su punto álgido un fin de semana cuando, tras su insistencia, quedaron en almorzar con la madre de Daniel un domingo, en un intento de recuperar la alegría de los viejos tiempos.
pero desde el principio del día, Emily se mostró distante, intercambiando mensajes incesantes, preparándose con una ansiedad inusual y diciendo que necesitaba irse antes de lo acordado para atender asuntos de trabajo. Daniel, ya agotado de tantas excusas, propuso que fueran juntos directamente del restaurante, pero ella se negó, argumentando que prefería ir por separado para ahorrar tiempo. Aún con la desconfianza ardiendo en su pecho, aún quería creer que todo había sido un malentendido y que el amor que habían construido sería lo suficientemente fuerte como para superar esa extraña etapa. En el restaurante, sentado junto a su madre, Daniel no podía ocultar su inquietud. Su mirada se dirigía a la puerta con cada movimiento, su corazón se aceleraba cada vez que veía a alguien que se parecía a Emily, pero con cada minuto que pasaba, la certeza de que algo estaba a punto de suceder se hacía más clara. Fue entonces cuando, en medio de un sorbo de agua que no parecía calmar la sed causada por la ansiedad, la vio entrar en la habitación con otro hombre, caminando uno al lado del otro en un ambiente íntimo, y todo a su alrededor pareció congelarse, los cubiertos dejaron de golpear los platos, las conversaciones se convirtieron en murmullos lejanos, el sonido ambiental se transformó en un eco. Su corazón saltó en su pecho de una manera que nunca antes había sentido, su visión se nubló por segundos que parecieron horas, y cuando ella finalmente se dio cuenta de su presencia, sus ojos se abrieron como si acabara de despertar de una pesadilla, pero ya no había forma de fingir, porque todo estaba expuesto allí, a plena luz del día. Los pasos de Daniel hacia su mesa resonaban como un trueno en su mente, cada movimiento parecía ocurrir en cámara lenta, y sentía sus manos temblar mientras buscaba en su pecho la fuerza para no desplomarse antes de alcanzarla, porque necesitaba escuchar de su boca la verdad que su corazón ya conocía. Su mirada se encontró con la de ella intensamente, y al acercarse, el silencio en el restaurante pareció profundizarse aún más, las miradas de todos fijas en la escena que se desarrollaba, como si estuvieran viendo una obra que sabían que terminaría en tragedia. Se paró frente a ella, con los ojos llorosos, la respiración agitada, y le preguntó si esto era lo que ella llamaba amor, si por eso le había prometido estar con él en todos los días buenos y malos, si todo lo que habían vivido había sido solo una mentira, y cada palabra salía de su boca llena de dolor, mientras que la expresión de ella se disolvía en vergüenza y pánico. El hombre a su lado, que hasta entonces parecía seguro, bajó la mirada, como si se diera cuenta por primera vez de la magnitud de lo que estaba sucediendo, y Emily, sin saber a dónde mirar, buscó desesperadamente una justificación inexistente, una explicación que borrara lo que se había revelado delante de todos, pero no llegó nada, solo el silencio ensordecedor que se instaló entre ellos, mientras Daniel sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos que nunca volverían a encajar de la misma manera. Entonces se dio la vuelta, respirando hondo para contener las lágrimas que amenazaban con caer, y mientras caminaba de regreso a la mesa donde su madre lo esperaba conmocionada, sintió que cada paso dolía más que cualquier herida física, porque la traición que se confirmaba allí era como un veneno que se extendía lentamente por cada recuerdo feliz que alguna vez tuvieron. Su silencio dijo más que cualquier grito, más que cualquier palabra de rebeldía, porque allí, en ese instante, el amor que creía inquebrantable murió, y algo nuevo nació, algo oscuro que se alimentaba del dolor, pero que también preparaba el terreno para el momento en el que la verdad completa emergería, revelando no solo la traición que acababa de suceder, sino algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre la mujer que juró amar hasta el último día de su vida. El silencio que siguió al enfrentamiento en el restaurante no trajo ningún alivio a Daniel, solo profundizó la herida abierta que palpitaba con cada latido de su corazón, como si toda la sangre que corría por sus venas ahora llevara el amargo sabor de la decepción. Pasó días arrastrándose por los oscuros pasillos de su propia mente, reviviendo cada momento que había compartido con Emily, cuestionando si alguno de ellos había sido real, mientras ella intentaba, en vano, llamar, enviar mensajes e incluso presentarse en su puerta, pero él la ignoró, porque aún necesitaba entender cómo pudo ser engañado durante tanto tiempo sin darse cuenta. Cada noche era un tormento, la almohada se convirtió en un campo de batalla donde los recuerdos felices luchaban por espacio con el dolor más cruel que jamás había sentido, y la casa que una vez había sido un hogar se convirtió en un espacio frío, lleno de ecos que se burlaban de su ingenuidad. Fue en una tarde gris, cuando Daniel finalmente decidió abrirle la puerta a Emily, que el mundo pareció girar sobre su eje, al entrar ella con el rostro devastado por profundas ojeras y ojos llorosos, sus manos temblorosas sosteniendo la carta de divorcio que él le había enviado días atrás, como si ese papel fuera el último ancla que la aferraba a la esperanza de revertir el destino que ella misma había escrito.
Empezó a hablar con voz entrecortada, diciéndole que nunca imaginó que sería capaz de lastimarlo así, que había empezado a sentir un vacío tan grande desde el día que él salió del restaurante sin mirar atrás, que la comida perdió su sabor, los días perdieron su color, y que cada rincón de la casa parecía gritar su nombre, recordándole lo que ella misma había destruido con sus propias manos. Mientras hablaba, Daniel la observaba en silencio, pero ya no había ternura en su mirada, solo la frialdad de quien ya no reconocía a la persona frente a ella. Emily insistía en que el hombre con el que la veía no significaba nada, que solo había sido un error, una huida desesperada de sentimientos que ella misma no comprendía, pero cuando Daniel le cuestionaba que la había podido llevar a buscar en otro lo que siempre había encontrado en casa, era como si una compuerta de emociones se rompiera en su pecho, y empezara a gritar que siempre se había sentido asfixiada por su perfección, por la forma en que parecía tenerlo todo bajo control, por lo mucho que era capaz de amarla tan completamente que la hacía sentir pequeña, como si no pudiera estar a la altura, y que, en lugar de hablar, en lugar de admitir sus inseguridades, prefería arrojarse a los brazos de alguien que no la conociera tan profundamente, porque eso la hacía sentir libre, viva, pero pronto descubrió que eso era solo una ilusión. Entre palabras desesperadas, Emily reveló lo que Daniel jamás imaginó, que durante todo el tiempo que habían construido su vida juntos, jamás había podido desprenderse de una sombra del pasado que la dominaba, pues incluso antes de conocer a Daniel, en una etapa turbulenta de su juventud, había estado involucrada con un hombre mayor, alguien que la sedujo con promesas vacías, pero que la marcó tan profundamente que, incluso después de comenzar su relación con Daniel, seguía intercambiando mensajes y viéndolo esporádicamente, creyendo que podía encontrar un equilibrio entre dos mundos, el de la estabilidad que Daniel ofrecía y el de la excitación prohibida que le proporcionaba aquel otro. Confesó que las escapadas que inventaba para sus viajes de trabajo no eran solo encuentros casuales con amantes desconocidos, sino visitas constantes a ese mismo hombre que la mantenía emocionalmente atrapada, convenciéndola con palabras y recuerdos de que nunca sería suficiente para un hombre como Daniel, y que solo con él, ese fantasma del pasado, podría ser ella misma, sin máscaras. Mientras hablaba, Daniel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si cada sílaba que pronunciaba lo hundiera aún más en un abismo infinito, porque darse cuenta de que había mantenido una relación paralela durante todos los años de su matrimonio, incluso mientras construían juntos cada detalle de la vida que él creía perfecta, fue la mayor traición. Emily sollozó, rogándole que la perdonara, explicándole que ya no era amor, sino una prisión emocional que ella misma había creado y de la que no sabía cómo escapar, y que solo comprendió la profundidad de su error cuando Daniel la confrontó en el restaurante, cuando vio en sus ojos el dolor que nunca quiso causar, pero que de todos modos había causado. Daniel, conmocionado, le preguntó cómo podía volver a casa después de estos encuentros y actuar como si nada hubiera pasado, cómo podía acostarse a su lado y decirle que lo amaba mientras en su mente aún resonaban las palabras de otro hombre. Emily intentó agarrar sus manos, pero él las apartó con un asco que jamás pensó que sería capaz de sentir, y sus palabras salieron llenas de incredulidad e indignación mientras se cuestionaba cómo había pasado tanto tiempo sin notar nada, cómo había sido capaz de dedicar cada parte de sí mismo a alguien que mentía con cada sonrisa, con cada promesa, con cada beso. Lloró, diciendo que el dolor de verlo partir era mayor que cualquier placer que hubiera tenido con ese otro hombre, que lo necesitaba para sentirse completa, que sin él nada tenía sentido, pero Daniel, exhausto, solo negó con la cabeza, comprendiendo en ese momento que el amor verdadero no sobrevive entre mentiras tan profundas, que la confianza, una vez destrozada, no podría recomponerse sin dejar cicatrices que nunca dejarían de sangrar. Las revelaciones continuaron fluyendo como veneno cuando Emily le contó que el hombre en cuestión, al darse cuenta de que comenzaba a cuestionar la relación paralela, comenzó a amenazarla, diciéndole que si intentaba dejarlo, le revelaría todo a Daniel, le enviaría fotos, mensajes, y que su vida se convertiría en un infierno. Pero lo que no esperaba era que ella terminaría siendo descubierta por sí misma, traicionando sus propias defensas al dejarse ver en el restaurante. Dijo que vivía en un estado de miedo constante, por eso se había distanciado emocionalmente de Daniel, y que la confusión la llevó a cometer cada vez más errores, hasta que el abismo entre ellos se volvió imposible de ignorar. Cada frase suya era como una sentencia de muerte para los recuerdos felices que aún intentaba conservar, porque la mujer que creía conocer nunca había existido del todo, y la Emily que ahora lo confesaba todo era una extraña en un cuerpo familiar. Daniel ya no pudo contener las lágrimas, pero no era por amor, sino por el dolor de darse cuenta de que había dedicado años de su vida a alguien que nunca había podido elegirlo solo a él,
que siempre había tenido un plan de escape emocional por si algo no salía como él quería, que había preferido alimentar una adicción destructiva en lugar de abrir su corazón para resolver los conflictos que la consumían por dentro. El silencio se apoderó de la habitación, y solo sus sollozos llenaron el aire pesado, hasta que él, con voz ronca, dijo que no había nada más que decir, que ninguna palabra borraría lo que había oído, y que cada vez que cerrara los ojos, no vería las sonrisas que tanto amaba, sino las mentiras que ella había tejido mientras él planeaba un futuro juntos. Emily cayó de rodillas, suplicando, diciendo que lo dejaría todo, que necesitaba una oportunidad para demostrar que aún podía ser la mujer que él merecía, pero Daniel, firme, respondió que el amor no se construye con concesiones eternas, que el perdón no se puede pedir como limosna, que la confianza, una vez destruida, trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo, y que ahora solo quedaba aceptar la realidad, tomar caminos separados y afrontar las consecuencias de lo hecho. Su rostro se contorsionó de desesperación al escuchar que el divorcio ya no era solo una idea, sino una decisión irrevocable, que la vida que una vez construyeron juntos terminó allí, con las duras palabras que sellaron su destino como desconocidos que una vez lo fueron todo el uno para el otro. Cuando tomó la carta de divorcio que ella llevaba consigo, abrió el sobre y lo firmó con manos temblorosas, dejando caer el papel sobre la mesa que simbolizaba el final de un capítulo que jamás olvidarían, porque el dolor que compartieron en ese momento dejaría huella en cada respiración, en cada sueño roto, en cada recuerdo que una vez fue dulce y ahora se volvió amargo. Emily, devastada, intentó alcanzarlo mientras caminaba hacia la puerta, pero sus manos se cerraron en el aire, sosteniendo solo el vacío que llenaría cada rincón de la casa, y el silencio que siguió, pesado como el plomo, marcó el comienzo del mayor castigo que podría enfrentar, vivir para siempre con la certeza de que había intercambiado el único amor verdadero que tenía por mentiras que nunca la habían llevado a ninguna parte. Cuando Daniel cerró la puerta tras él, sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin el peso que pesaba sobre sus hombros, pero el aire que llenaba sus pulmones traía consigo un amargo sabor afín, como si cada molécula le recordara que nada de lo que habían construido podría recuperarse. La noche cayó rápidamente, como si el universo quisiera poner fin a ese fatídico día, y caminó sin rumbo por las calles que conocía tan bien, pero que le parecían extrañas bajo las luces amarillas de las farolas, escuchando el lejano sonido de coches y conversaciones sin sentido alguno. Sus pensamientos corrían a mil, y por mucho que intentara organizar el torbellino que se formaba en su mente, lo único que podía hacer era revivir la confesión de Emily resonando en sus oídos como un martillo, años de mentiras, reuniones secretas, palabras dichas en dos mundos que nunca debieron haber coexistido. Sintió una mezcla de odio y lástima, pero sobre todo una sensación asfixiante de haber desperdiciado una parte preciosa de su vida con alguien que no sabía ser leal, ni siquiera consigo misma. Al acercarse el amanecer y el frío azotando el aire, Daniel entró en una pequeña cafetería abierta las 24 horas para buscar refugio y claridad, pero el olor a café quemado y el sonido del reloj colgado en la pared solo le hicieron sentir una opresión aún mayor. Pidió un café solo, se sentó en una mesa en un rincón e intentó mirar por la ventana buscando alguna respuesta en la oscuridad, pero solo vio el reflejo del hombre en el que se había convertido, ojos rojos, rasgos tensos, cabello despeinado y una expresión que mezclaba cansancio e incredulidad. El camarero pasó junto a él varias veces, dudando en preguntarle si necesitaba algo más, pero el pesado silencio que envolvió a Daniel lo convenció de seguir adelante sin interrumpir al hombre que parecía cargar con el peso de un mundo entero sobre sus hombros. En un momento dado, mientras removía mecánicamente el café que se enfriaba frente a él, su teléfono vibró sobre la mesa, era Emily otra vez, pero se limitó a observar el brillo de la pantalla antes de poner el dispositivo boca abajo, pues no había nada que pudiera decir que cambiara sus sentimientos. El sonido de la puerta del café al abrirse trajo una ráfaga de aire frío que despertó a Daniel de su trance. Al levantar la vista, vio entrar a su madre, preocupada, como si lo hubiera seguido por la ciudad para encontrarlo. Se acercó, le tocó la mano y, sin decir nada, se sentó frente a él, sus ojos revelaban la angustia de quien ve a su hijo destrozado por dentro. El silencio entre ellos fue largo, hasta que finalmente ella murmuró que no entendía cómo había llegado todo a ese punto, que siempre los había visto como una pareja fuerte y apasionada, pero que ahora, mirándolo, comprendía que algunas verdades son capaces de destruir incluso el amor más sólido. Daniel, con la voz entrecortada, respondió que él tampoco entendía cómo no veía las señales, cómo podía creer tanto en alguien que ocultaba todo un universo de mentiras, y ella, con la serenidad que solo el tiempo enseña, le tomó la mano con firmeza y le dijo que no era su culpa, que amar no es debilidad, sino valentía,
Y que a veces quien ama demasiado acaba sin darse cuenta de que también necesita ser amado en la misma medida. Mientras el sol empezaba a mostrar sus primeras señales de vida en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Daniel y su madre caminaban juntos por las calles aún desiertas, cada paso trayendo recuerdos de cuando él era niño y ella le enseñaba a levantarse después de cada caída, recuerdos que ahora cobraban un significado aún más profundo, pues necesitaba redescubrir en su interior la fuerza que siempre había tenido, pero que el dolor insistía en ocultar. En casa, mientras organizaba los papeles del divorcio, Daniel se dio cuenta de que la soledad que llenaba las habitaciones no era solo fruto de la ausencia de Emily, sino también el eco de todo lo que habían soñado juntos y que ahora se había convertido en meros recuerdos. Cada objeto que tocaba cargaba historias que ya no podía separar del amargo sabor de la traición, la taza que ella le había regalado en su primer aniversario, los libros que habían elegido juntos para la estantería, el perfume que aún flotaba en el aire como un fantasma burlón. Días después, cansado de caminar entre los mismos muros que guardaban secretos dolorosos, decidió abandonar la ciudad por unos días y alojarse en una pequeña posada a la orilla de un lago, un lugar al que solía ir de adolescente para reflexionar, cuando todo parecía más sencillo y los problemas se resolvían rápidamente. Allí, entre el suave sonido del agua golpeando las rocas y el canto de los pájaros, pudo sentir paz por primera vez desde su descubrimiento, aunque brevemente. Pasaba horas sentado en el balcón de su habitación, observando el tranquilo movimiento del lago mientras reflexionaba sobre quién era realmente, sobre los sueños que había pospuesto, sobre todo lo que necesitaría reconstruir a partir de ese momento. Las noches en la posada eran más tranquilas que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, pero ese silencio no era opresivo como el de casa, era liberador, como si la ausencia de recuerdos lo ayudara a redescubrirse a sí mismo. Una de esas noches, mientras la luna llena iluminaba la superficie del lago como un espejo de plata, Daniel recibió una llamada inesperada. Era Emily otra vez, pero esta vez su voz sonaba más débil, como si hubiera desistido de encontrarlo y solo hablara para desahogarse. Dijo que la casa estaba vacía sin él, que su aroma aún impregnaba las sábanas, que su ausencia hacía cada rincón más frío, más triste, y que había descubierto que, incluso rodeada de gente y posibilidades, no había calidez en ningún abrazo aparte del suyo. Daniel respiró hondo, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos, y respondió que comprendía su dolor, pero que no había forma de reconstruir lo destruido, porque cada mentira se había llevado consigo la oportunidad de volver a ser quienes eran antes, y que no podía seguir atrapado en un pasado que solo traía dolor. Emily lloró suavemente al otro lado de la línea, y sus lágrimas parecieron resonar en el corazón de Daniel, pero en lugar de encender la añoranza, solo reafirmaron la certeza de que seguir adelante era la única opción. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de ligereza sin precedentes, como si las palabras pronunciadas la noche anterior hubieran cerrado un ciclo que necesitaba terminar. Daniel decidió caminar por el sendero que rodeaba el lago, sintiendo la brisa fría en el rostro y la energía del lugar, lo que le ayudó a comprender que la vida, a pesar del dolor, aún podía ser hermosa. En cierto momento, encontró a una mujer sentada en un banco de madera, quien sonrió al verlo y le dijo que lo había visto pasar por allí muchas veces, siempre con la mirada perdida, y que esperaba que estuviera bien. La conversación que siguió, inesperada y sencilla, le recordó que a veces las respuestas aparecen en los encuentros más inesperados, ya que la mujer habló de cómo perder a alguien le había enseñado a valorar cada pequeño momento, y de cómo el perdón, aunque nunca se exprese, libera a quienes lo ofrecen. Daniel, conmovido por esas palabras, comprendió que necesitaba perdonar no solo a Emily, sino también a sí mismo, por haberse dejado consumir por el dolor y el miedo durante tanto tiempo. De vuelta en la posada, mientras empacaba sus cosas para regresar a la ciudad, Daniel recibió un mensaje breve pero contundente. Emily le dijo que había firmado los papeles del divorcio y que los dejaría en casa para que él pudiera tramitarlo todo con el abogado, quien ya no lo buscaría, pues comprendía que su amor no podría sobrevivir a lo que ella misma había destruido. Al leer esas palabras, se le aflojó un nudo en el pecho y supo que, por fin, ambos podrían empezar a recorrer caminos separados, cada uno asumiendo las consecuencias de sus decisiones. De regreso a casa, el camino parecía diferente, los árboles más verdes, el cielo más azul, como si la vida quisiera demostrarle que, incluso después de las tormentas más violentas, el sol siempre vuelve a brillar, y que empezar de nuevo no es señal de fracaso, sino de valentía. Al entrar en casa, lo encontró todo como lo había dejado, el desorden de los últimos días seguía ahí, pero el silencio ahora tenía un sonido diferente, un sonido de posibilidades, de espacio para lo nuevo.
recogió los papeles del divorcio que estaban sobre la mesa del salón y, al ver la firma de Emily, no sintió tristeza, sino alivio, como quien por fin se libera de las cadenas invisibles que lo atan a recuerdos que ya no tenían sentido. Decidió ordenar la casa, abrir las ventanas, dejar entrar el viento y llevarse consigo los últimos vestigios de una historia que llegaba a su fin. Cada objeto que reordenaba parecía cobrar un nuevo significado, ya no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un símbolo de lo que podía construir a partir de entonces, porque comprendió que el dolor, por muy grande que fuera, no tenía el poder de definir quién era, solo de recordarle cuánto era capaz de sobrevivir. Mientras organizaba sus cosas, Daniel recibió la llamada de un viejo amigo que lo invitó a cenar a un restaurante recién inaugurado. Dudó un momento, pero decidió aceptar, porque sabía que necesitaba volver a la vida, reencontrarse con las personas que siempre habían estado a su lado, recordar que había vida más allá de la tristeza que lo consumía. Esa noche, al entrar al restaurante, se dio cuenta de lo bien que era oír risas, ver rostros alegres y sentir la calidez humana que tanto había echado de menos. Al sentarse, sus ojos se encontraron con los de una mujer que sonreía con sinceridad, alguien a quien no conocía, pero que, con una simple mirada, le dio la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no necesita mentiras para existir, porque será ligero, natural y recíproco. Y así, entre conversaciones ligeras y nuevas posibilidades, Daniel comprendió que, aunque el dolor de la traición le dejara profundas cicatrices, éstas no podrían impedirle volver a amar, creer y construir una vida plena. Daniel salió del restaurante esa noche con una sensación ambigua, como si la levedad de haber dado el primer paso para liberarse del pasado se mezclara con el peso de las cicatrices que aún ardía. La sonrisa que había intercambiado con aquella desconocida reavivó una llama que no recordaba haber podido sentir, pero al mismo tiempo, le provocó una punzada de miedo, porque, aunque quería seguir adelante, aún necesitaba aprender a confiar de nuevo, a permitir que alguien se acercara sin desconfiar de cada gesto o palabra. De camino a casa, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado adormecía pensamientos que se superponían, cuestionándose cómo podría reconstruir su propia vida cuando cada rincón de la casa aún resumaba recuerdos, cuando la cama aún parecía tener la forma de un cuerpo que ya no quería encontrar allí, cuando el simple timbre del teléfono le aceleraba el corazón, temiendo que fuera otro intento de Emily de reabrir heridas que empezaban a sanar. Al entrar, lo recibió un silencio que ahora parecía haber cambiado de tono, ya no asfixiante como antes, sino invitador, como si las paredes comprendieran que necesitaban acoger su dolor y ayudarlo a transformarlo en fuerza. En los días siguientes, Daniel se dedicó a pequeños rituales que lo rescataron, preparó café con calma, eligió canciones que siempre le habían gustado, leyó libros que había dejado acumulando polvo en la estantería y se permitió sentir cada emoción sin prisas, ya fuera alegría o tristeza. Uno de esos días, mientras organizaba viejas cajas de recuerdos en el ático, encontró cartas escritas por Emily al principio de su relación, palabras llenas de pasión que, en aquel momento, parecían eternas, pero que ahora parecían provenir de una persona a la que ya no reconocía. Le temblaban las manos al hojear cada sobre, y por mucho que una parte de él quisiera romperlos, otra comprendió que cada uno de ellos formaba parte de lo que había sido, y que negar el pasado no le ayudaría a construir un futuro más honesto consigo mismo. Fue entonces cuando Daniel empezó a reflexionar sobre el dilema moral que se le presentaba: debía aferrarse a su rencor para siempre, permitiendo que la traición moldeara sus decisiones futuras, o sería posible encontrar una manera de perdonar, no por ella, sino por sí mismo, para poder volver a amar sin los fantasmas que insistían en perseguirlo. Esta pregunta empezó a rondar sus pensamientos en cada actividad, ya fuera paseando por el parque, hablando con amigos que le ofrecían apoyo sincero o viendo a parejas sonreír en los cafés, recordándole que la felicidad en pareja aún existía, aunque le costara tiempo recuperarla. Algunos días parecían más fáciles, otros traían oleadas de angustia que le hacían dudar si alguna vez podría dejar de asociar el amor con el dolor, pero cada mañana se despertaba decidido a dar un paso más hacia la sanación. Una tarde lluviosa, mientras leía un libro en el sillón junto a la ventana, recibió un mensaje inesperado de una amiga a la que no veía desde hacía años. Lo invitaba a cenar en su casa y le decía que reuniría a sus seres queridos para celebrar la vida, incluso en los días difíciles. Daniel pensó en negarse, pues la idea de ver parejas felices o responder preguntas sobre Emily aún le daba escalofríos, pero algo en su interior lo impulsaba a aceptar, como si necesitara poner a prueba sus propios límites para no dejar que el miedo dominara sus acciones.
Esa noche, al llegar a la luminosa y acogedora casa, fue recibido con cálidos abrazos y risas que resonaron por las habitaciones, recordándole que había un mundo lleno de posibilidades fuera de su hogar. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, y en un momento dado se vio envuelto en un diálogo profundo con una mujer que le habló de sus propias pérdidas y descubrimientos, alguien que comprendía el dolor de tener un corazón roto y que demostraba, con su serenidad, que era posible reconstruirse con más fuerza. Daniel no notó el paso de las horas, tan absorto estaba en las historias que habían compartido esa noche, y al despedirse, tuvo la certeza de que, aunque aún dolido, no tenía que afrontarlo todo solo. Al volver a casa, respiró con más ligereza, como si cada palabra compartida le hubiera quitado algo del peso que aún cargaba en el pecho. Al día siguiente, al despertar, el sol entraba a raudales por las ventanas con una intensidad que no había visto en mucho tiempo, calentando la habitación e iluminando cada detalle con una claridad que simbolizaba el momento de cambio que se avecinaba. Decidió entonces hacer cambios prácticos, retiró objetos que le recordaban exclusivamente a Emily, donó ropa suya que aún guardaba en el armario, cambió la colcha y cambió de lugar los muebles, como si estuviera remodelando no solo el espacio físico, sino también el emocional, porque quería que cada rincón fuera un reflejo de en quien se estaba convirtiendo, no de lo que había perdido. Pasaron las semanas, y entre ir a trabajar, reunirse con amigos y dar largos paseos, Daniel se dio cuenta de que el dolor que antes había sido insoportable comenzaba a convertirse en añoranza, pero no por la mujer que lo había traicionado, sino por quien era cuando creía en el amor sin reservas. Esta constatación no lo hizo retroceder, al contrario, reforzó su voluntad de no permitir que la desconfianza moldeara sus futuras relaciones, porque comprendió que cada persona es única y que arrastrar los errores de Emily a su próxima relación sería injusto no solo para quien viniera, sino especialmente para él mismo. Empezó a invertir en sí mismo, empezó un curso que siempre había querido hacer, volvió a practicar deportes y redescubrió aficiones que había dejado de lado para satisfacer las exigencias de una relación que, ahora se daba cuenta, siempre había sido algo desequilibrada. Un sábado por la mañana, mientras disfrutaba de un café en una librería, se reencontró con la mujer con la que había intercambiado miradas en el restaurante hacía unos días. Chance, que a menudo parecía burlarse de él, ahora le sonreía con dulzura, mientras la conversación fluía como si se conocieran de años. Hablaron de libros, viajes, miedos y esperanzas, y cada palabra intercambiada era un ladrillo en el puente que Daniel comenzaba a construir hacia un futuro más luminoso, aunque no tenía prisa por etiquetar lo que allí nacía. Mientras la escuchaba hablar de sus sueños, sintió que su corazón, aún sensible, se llenaba de la posibilidad de un nuevo comienzo, de sentirse completo junto a alguien que no necesitaba máscaras ni mentiras para compartir la vida. En casa, Daniel reflexionó sobre cómo el destino, incluso después de haberle causado un dolor tan profundo, también podía ofrecerle oportunidades para un nuevo comienzo, y comprendió que, a pesar de las cicatrices, estaba listo para volver a intentarlo. Aún recordaba los momentos difíciles, pero ahora se presentaban como lecciones que le ayudaban a ver señales que, en el pasado, había ignorado por amor, y se prometió a sí mismo que nunca más silenciaría sus instintos, que siempre buscaría hablar, comprender y ser comprendido, porque había aprendido que las relaciones sanas se construyen sobre la base de la verdad y la complicidad, y no del miedo a la pérdida. Por otro lado, mientras Daniel se reconstruía, Emily se enfrentaba a un laberinto de arrepentimientos. En los días posteriores a la firma del divorcio, notó que los amigos que antes parecían comprensivos comenzaban a distanciarse, no solo porque juzgaban su traición, sino por su forma de afrontar todo, el orgullo que mostraba al intentar guardar las apariencias, el vacío que revelaba cuando se descubrían las mentiras. Su casa, que antes rebosaba de calidez, ahora estaba fría y silenciosa, cada ruido resonaba como un recordatorio de la soledad que había elegido al no valorar a quienes la amaban. Intentó llenar su tiempo con trabajo, pero las horas parecían interminables, e incluso cuando buscaba distracciones, la invadían recuerdos que se volvían dolorosos, pues el recuerdo de los momentos felices con Daniel se convertía en un castigo constante. Emily incluso contactó con amigos en común, buscando apoyo o simplemente alguien que la escuchara y la ayudara a sentirse menos sola, pero se encontró con miradas que mezclaban lástima y desaprobación, palabras que le aconsejaban aceptar que había cruzado límites que ya no podía ignorar. Cada vez más aislada, comenzó a darse cuenta de que había perdido no solo al hombre que más la amaba, sino también el respeto de quienes una vez la admiraron, y lo peor de todo, había perdido el respeto por sí misma.
Los días se hicieron largos, las noches interminables, y cada sueño en el que Daniel aparecía sonriendo se convertía en una pesadilla cuando despertaba y recordaba que nunca volvería a sentir esa sonrisa dirigida a ella. Mientras tanto, Daniel, aunque sabía que el camino sería largo, se permitió dar pequeños pasos hacia un futuro más brillante. Volvió a sentir placer al despertar, al organizar planes, al hablar con gente nueva. Con cada logro, por pequeño que fuera, como preparar una receta que nunca se había atrevido a probar o terminar un libro olvidado, sonreía para sí mismo como si celebrara no solo la victoria, sino también la valentía de empezar de nuevo. Empezó a escribir en un cuaderno sobre sus descubrimientos, dolores, esperanzas, y este ejercicio le ayudó a darse cuenta de cuánto había evolucionado en tan poco tiempo, de cuánto de él aún quedaba por explorar y compartir con el mundo. En cada página escrita, Daniel encontró la fuerza no solo para reconstruir su vida, sino también para sentirse orgulloso de la persona en la que se había convertido, porque comprendió que el dolor, por devastador que fuera, no tenía por qué definir su historia para siempre. Y así, a medida que las estaciones cambiaban y los árboles cambiaban de hojas, Daniel se sintió listo para seguir adelante, más consciente de sí mismo, más preparado para amar, más atento a las señales, pero, sobre todo, más seguro de que merecía ser feliz con alguien que supiera valorar la grandeza de un amor que, un día, estaba dispuesto a darlo todo. Cuando la primavera empezó a invadir las calles, con el aroma de las flores invadiendo cada rincón y los días alargándose lentamente, Daniel sintió que el mundo a su alrededor parecía reflejar el proceso de reconstrucción que se desarrollaba en su interior. Las mañanas ya no estaban marcadas por la sensación de vacío, sino por pequeñas expectativas, el café caliente que preparaba con gusto, la sensación de llevar ropa cuidadosamente elegida, la sonrisa al encontrarse con personas que volvían a verlo como el hombre completo que siempre había sido, y no como alguien destrozado por la traición sufrida. En cada paseo por los parques, percibía detalles que antes le habían pasado desapercibidos, los niños corriendo riendo por las aceras, las parejas intercambiando besos discretos, los perros ladrando con la alegría pura que solo ellos conocían, y todo esto le reconfortaba el alma poco a poco, como si la vida se disculpara por los momentos en que lo había dejado tan frío y solo. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unos trámites en la oficina, recibió una llamada inesperada de una amiga de la infancia que vivía en otra ciudad y a la que no veía desde hacía años. Le contó que se había separado recientemente y se mudaba temporalmente a la ciudad para empezar un nuevo trabajo, y le preguntó si podían verse para recordar los buenos tiempos. Daniel dudó, pero al recordar la promesa que se había hecho de no volver a huir de las oportunidades que la vida le ofrecía, aceptó sin reservas. El día del encuentro, al verse en un café que les recordaba su adolescencia, ambos sonrieron con sinceridad, como si se reconocieran no solo por sus rostros, sino por las historias que compartían. La conversación fluyó como si nunca se hubieran separado, intercambiando confidencias sobre los cambios que cada uno había afrontado, y la complicidad que surgió entre ellos no trajo consigo presiones ni exigencias, solo consuelo y la sensación de estar en casa. Entre sorbos de café y risas que surgían al recordar aventuras pasadas, Daniel habló de las heridas que aún sanaban en su pecho, de la dificultad de confiar, y escuchó palabras de ella que lo impactaron profundamente, pues le dijo que la confianza no es algo que se recupera de repente, sino que se construye poco a poco, y que no necesitaba apresurarse, solo tener la valentía de no cerrarse al amor que podía surgir de formas inesperadas. Al despedirse en la puerta del café, Daniel sintió una calidez recorrer su cuerpo cuando ella le tomó la mano por unos segundos, un gesto simple, pero que contenía la promesa de que, aunque no fuera el comienzo de un romance, allí había un apoyo sincero, alguien dispuesto a ayudarlo a reencontrarse sin juicios ni expectativas irrealistas. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes intercambiados entre ambos, conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche, donde compartían no solo sus rutinas, sino también sus miedos y sueños, y en cada palabra había una ligereza que le hizo a Daniel darse cuenta de que la vida le estaba dando una nueva oportunidad para confiar, para sonreír sin miedo, para permitirse volver a sentir. Aún tenía miedos, sobre todo cuando los recuerdos de momentos dolorosos aparecían de la nada, como cuando encontraba una canción que marcaba su antigua relación o cuando visitaba lugares que traían ecos del pasado, pero la diferencia era que ahora no tenía que enfrentarse solo a estos fantasmas, porque sabía que tenía a alguien con quien contar, alguien que entendía sus pausas, a quien no le importaban sus silencios, que respetaba el tiempo que necesitaba para sanar. Mientras tanto, Emily se hundía cada vez más en la soledad que se había creado.
Su otrora vibrante apartamento parecía cada día más oscuro y frío, las plantas que decoraban la sala de estar comenzaron a secarse, e incluso cuando abría las ventanas para dejar entrar el sol, la luz ya no parecía calentarla. Intentaba mantenerse ocupada con el trabajo, pero su mente se perdía constantemente en pensamientos sobre cómo todo podría haber sido diferente si hubiera elegido hablar en lugar de engañar, si hubiera abierto su corazón al miedo que sentía a no ser suficiente, en lugar de buscar consuelo en los brazos de otro hombre. Cuando dormía, soñaba con el momento en que despertaría junto a Daniel y sería recibida por el aroma del café que él preparaba con tanto esmero, y estos sueños hacían sus mañanas aún más dolorosas, porque recordaba que nunca más tendría esa mirada amorosa esperándola en la puerta. En una tarde lluviosa, incapaz de lidiar con la tristeza que insistía en crecer, Emily decidió buscar ayuda profesional. En la sala de espera del consultorio, rodeada de desconocidos que también cargaban con su dolor, sintió vergüenza de estar allí, pero al mismo tiempo comprendió que necesitaba enfrentar sus fantasmas y alguna vez quería encontrar la paz. Las sesiones de terapia se convirtieron en un espacio donde comenzó a revisar su historia, a comprender que la raíz de sus errores no solo estaba en su matrimonio con Daniel, sino en viejos traumas que nunca tuvo el valor de afrontar. En cada conversación con el terapeuta, descubrió patrones en sus decisiones, inseguridades que la hacían sabotear todo lo que la hacía feliz, y por primera vez comenzó a aceptar que solo asumir la responsabilidad de lo que había hecho podría allanar el camino para reconstruirse como persona, aunque sabía que nunca tendría otra oportunidad con la persona que más amaba. Mientras Emily buscaba la redención interior, Daniel seguía dando pasos firmes hacia un futuro más saludable. Un sábado soleado, aceptó la invitación de su amigo de la infancia para ir de excursión a un parque ecológico cercano, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por falta de compañía o motivación. El día comenzó con risas al elegir la ropa inadecuada para la caminata, tropezando con raíces que provocaban risas espontáneas y pausas para observar la sencilla belleza de la naturaleza, como el canto de los pájaros o la brisa que mecía suavemente las hojas. Al final del sendero, con la vista panorámica de la ciudad y el viento alborotándole el cabello, Daniel sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo, como si la inmensidad ante él simbolizara todas las posibilidades que aún le aguardaban. Durante el descenso, hablaron de sus perspectivas de futuro, de su miedo a empezar algo nuevo y de cómo no necesitaban etiquetar lo que sentían el uno por el otro. Daniel confesó que, aunque disfrutaba de su compañía, aún tenía un miedo terrible a entregarse, y ella, con la paciencia que se había vuelto característica de cada gesto, respondió que no había prisa, que podían vivir un día a la vez, porque lo más importante era el respeto y la honestidad que existían entre ellos. Al volver al coche, el silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo, sino reconfortante, como si su presencia mutua fuera suficiente para llenar cualquier vacío. El camino de regreso estuvo marcado por la suave música de la radio y las sonrisas intercambiadas en cada semáforo, momentos sencillos que, para Daniel, significaron más que cualquier gran declaración de amor. En los días siguientes, Daniel empezó a notar que la ira que sentía hacia Emily daba paso a un sentimiento más neutral, como si su importancia en su vida disminuyera gradualmente, convirtiéndose en un recuerdo que ya no necesitaba cargar. Empezó a visitar lugares que antes había evitado, como el restaurante donde habían cenado juntos tantas veces, ahora frecuentado con amigos o incluso solos, solo para demostrarse a sí mismo que esos lugares no pertenecían solo al pasado. En cada mesa, con cada café, se sentía más libre, con más control de sus decisiones, más capaz de construir recuerdos sin la sombra de la mentira. Una noche tranquila, mientras caminaba por las calles iluminadas por farolas que proyectaban una suave luz sobre las aceras, se topó con un evento cultural en la plaza central, con música en vivo y puestos de artesanía. Atraído por el ambiente desenfadado, se acercó y se sorprendió con la presencia de su amigo, que también pasaba por allí por casualidad. Juntos, exploraron los puestos, rieron al probar comidas típicas y se conmovieron con un espectáculo de baile que les dio a ambos un sentido de pertenencia, como si la ciudad, que una vez les pareció opresiva, fuera ahora el escenario de nuevos capítulos en sus historias. Cuando la música cambió a una melodía lenta, sus miradas se encontraron de una manera diferente, y mientras bailaban juntos bajo la luna, Daniel comprendió que no debía temer la posibilidad de volver a enamorarse, porque había aprendido que amar no significa renunciar a uno mismo, sino unir fuerzas con quienes te respetan y valoran. Al regresar a casa esa noche, las calles vacías le parecían más acogedoras, como si cada rincón le resultara familiar, como si la vida estuviera dispuesta a acompañarlo en cada paso del camino. En su habitación,
recostado en la cama que por fin sentía como suya, reflexionó sobre las lecciones que le habían traído los últimos meses, que perdonar no es olvidar, sino liberarse, que amar no es sufrir, sino florecer, y que nadie es responsable de la felicidad ajena, pero todos tienen el deber de ser honestos con quienes dicen amar. Cerró los ojos con la serenidad de quien sabe que, aunque el dolor nunca se borre, no será el que defina los próximos capítulos de su historia. El sol asomaba lentamente en el horizonte cuando Daniel, sentado en su porche con una taza de té caliente en las manos, dejó que la brisa matutina le acariciara el rostro como señal de que por fin había encontrado la paz. Ese día se cumplía un año del enfrentamiento que cambió su vida para siempre, y en cada célula de su cuerpo reposaba la certeza de ser un hombre diferente, más consciente de sí mismo, más atento a los detalles que antes había dejado escapar en nombre de un amor que creía incondicional. Recordó cómo las noches eran largas y dolorosas al principio, pero ahora los amaneceres habían vuelto a ser serenos, llenos de pensamientos que ya no estaban atados al pasado, sino que danzaban libremente en las posibilidades de un futuro construido con ligereza. Sus ojos recorrieron la tranquila calle frente a su casa y, en cada movimiento del viento que mecía las hojas, encontró una poesía silenciosa que le decía que todo, incluso el dolor más profundo, puede transformarse en fuerza. Ese mismo día, Emily despertó en su silencioso apartamento, con el sonido del despertador resonando en las paredes vacías como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Su reflejo en el espejo no ocultaba las marcas que el tiempo y la culpa habían dejado en su rostro, sus ojos, antes vibrantes, estaban apagados, su piel cansada, su sonrisa ausente. Continuó intentando reconstruirse, asistiendo a sesiones de terapia que la hicieron reconsiderar cada decisión equivocada, cada excusa que había usado para justificar sus traiciones, cada oportunidad que tuvo para arreglar lo que estaba roto pero decidió ignorar hasta que fue demasiado tarde. Las palabras de la terapeuta aún resonaban en su mente, recordándole que perdonarse a sí misma sería el paso más difícil, pero también el más necesario, aunque en su corazón seguía siendo consciente de que nunca sería completamente libre hasta que aceptara las consecuencias de haber traicionado no solo al hombre que la amaba, sino también a sí misma. Mientras Emily ponía la mesa para tomar café sola, notó como cada objeto a su alrededor le recordaba el hogar que había destruido, la cafetera que habían usado juntos, las tazas que habían comprado en sus viajes, los portarretratos ahora vacíos, porque ya no soportaba mirar fotos de días felices. Cada detalle era una daga silenciosa que la hacía revivir el momento en que todo se derrumbó, y aunque intentó reconstruir su vida, el arrepentimiento la seguía como una sombra. Los intentos de relaciones que había hecho en los últimos meses terminaron rápidamente, porque ninguna conversación progresaba sin que ella, en algún momento, se comparara con lo que había vivido con Daniel, dándose cuenta de que había cambiado algo único por aventuras superficiales que nunca podrían llenar el agujero que había cavado en su interior. Con cada nuevo adiós, sentía que, cada día, se alejaba más de cualquier posibilidad de redención emocional. Daniel, por otro lado, encontraba motivos para sonreír en las pequeñas victorias cotidianas, el reencuentro con amigos, la ligereza de una conversación sin mentiras, la emoción de conocer nuevos lugares, la tranquilidad de dormir por la noche sin miedo a mensajes que destrozaran su paz. Sus pasos se hicieron más firmes, sus sueños recuperaron su color y la llama que creía apagada se reavivó poco a poco, sobre todo al encontrarse en compañía de su amigo de la infancia, que ahora era una constante en su vida. Construyeron, con delicadeza y respeto, algo que iba más allá de un romance, una relación sincera, hecha de diálogos profundos, risas que hacían que el dolor pareciera distante y silencios que acogían sin presionar. No había prisa por etiquetar lo que sentían, pero ambos sabían que caminaban juntos hacia algo hermoso, donde cada gesto se construía sobre la honestidad que ambos aprendieron a valorar por encima de todo. Esa noche, mientras Daniel la acompañaba a su coche después de una cena donde hablaron de sueños y miedos, el cielo estrellado parecía más cerca que nunca, como si quisiera bendecir el momento en que, por primera vez, él dijo en voz alta que se sentía listo para amar de nuevo. Las palabras salieron suaves, pero cargadas de significado, y ella respondió con una sonrisa emotiva, tomándole las manos como prometiéndole que no habría más secretos, solo complicidad. El beso que compartieron no estuvo marcado por la prisa ni la ansiedad, sino por la profunda comprensión de que, incluso después de todo el sufrimiento, aún había espacio para nuevos comienzos, y que, esta vez, lo harían con cariño, verdad y respeto. Mientras tanto, Emily observaba desde el balcón de su apartamento cómo las luces de la ciudad parpadeaban como constelaciones lejanas, cada destello recordándole las vidas que avanzaban mientras ella permanecía estancada.
tomó su celular y abrió la vieja conversación con Daniel, revisando los mensajes que intercambiaban en las mañanas perezosas, cuando hacían planes para viajes que nunca ocurrieron, y al leer cada «te amo», escrito con tanta verdad, sintió lágrimas calientes correr por su rostro. Escribió varias veces una disculpa que nunca enviaría, porque sabía que cualquier palabra sonaría vacía después de todo lo que había hecho, y borró las oraciones, dejando solo el silencio como respuesta a la soledad que ahora era su única compañía. Esa noche, durmió abrazada a una almohada que ya no olía a él, despertando varias veces con pesadillas que le recordaron el día en que todo se derrumbó. Daniel, en cambio, se despertaba antes del amanecer, con la energía de quien sabe que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, amar con más cariño, construir recuerdos que no necesitan ocultarse. Cada mañana, se recordaba a sí mismo que el amor verdadero no exige perfección, sino honestidad y el deseo de caminar juntos incluso en medio de las tormentas, y que, por muy dolorosa que hubiera sido su caída, ahora caminaba con la frente en alto, con el corazón abierto a lo que el futuro le deparara. Con cada paso, sentía gratitud por haber encontrado fuerza en medio del caos, y se prometía nunca aceptar menos de lo que merecía, porque había aprendido, de la forma más cruel, que quienes aman de verdad nunca descartan a la otra persona. Hoy, él y su nueva pareja comparten días de risas y complicidad, haciendo planes sin prisas, porque saben que el tiempo es amigo de quienes respetan la sanación. Juntos, exploran nuevos lugares, redescubriendo la alegría en los detalles sencillos, como cocinar juntos o contemplar el atardecer en silencio, intercambiando miradas que dicen más que cualquier promesa. Al caminar de la mano por las calles iluminadas por la suave luz del atardecer, se hace evidente que ya no hay lugar para los fantasmas del pasado, solo para la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no aprisiona, sino que libera. Emily, a su vez, sigue intentando reconstruirse sola, enfrentándose cada día como una batalla contra los arrepentimientos que la consumen, porque comprende que la mayor traición no fue solo contra Daniel, sino contra sí misma, contra la mujer que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad en lugar de la mentira. En cada sesión de terapia, se da cuenta de que recuperarse será un proceso largo y solitario, pero también descubre que no hay atajos para la paz interior y que necesita, ante todo, aprender a amarse a sí misma sin depender de la validación externa. La casa silenciosa, los cafés solitarios, los domingos que parecen eternos, todo esto es ahora parte del precio que paga por no haber visto la preciosidad del amor recibido, y en la reflexión de cada noche, desea que un día, aunque lejano, él hubiera encontrado la felicidad que ella no pudo proteger. Y así termina esta historia, demostrando que la traición no solo destruye una relación, sino toda la confianza, la esperanza y el respeto que sustentan el amor verdadero. Demuestra que quienes aman de verdad merecen ser amados con lealtad, y que quienes traicionan deben estar dispuestos a vivir con las consecuencias de sus actos, porque algunas heridas nunca sanan del todo. Que esta historia sirva como recordatorio de que, antes de traicionar, es necesario recordar que la honestidad puede ser dolorosa, pero las mentiras siempre destruyen todo a su alrededor, dejando solo arrepentimiento y soledad. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión, comparte tus pensamientos y no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recuerda, nuestro canal no apoya ningún tipo de traición, porque creemos que la lealtad es la base de cualquier relación sana. La infidelidad destruye familias, sueños y corazones, y solo la verdad puede mantener vivo el amor.